Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico de todas las tardes. Hoy estamos a lunes 27 de julio y vamos a continuar con un estudio que estuvimos viendo hace 2 o 3 días. Se titulaba el estudio El peligro de perder las formas bíblicas o las prácticas bíblicas. Hablando de la serie de la iglesia, tenemos una serie que tiene que ver con la iglesia y estuvimos hablando pues de mayordomía y ahí vamos a continuar porque el estudio de hoy lo hemos titulado así, mayordomía. Así que retomaremos donde lo dejamos la semana pasada y seguiremos con este estudio bíblico. Me alegro mucho de ver a los hermanos que ya se están conectando y de que tengamos esta oportunidad de poder estudiar la palabra de Dios juntos. Siempre es un privilegio sentirnos parte de la obra de Dios, del pueblo de Dios, de su iglesia. Entonces, bueno, vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija y inmediatamente pues ya nos metemos con el estudio bíblico. Veo a algunos hermanos que están saludando en el chat en directo. Yoli y Gaby, buenas tardes. Esther, buenas tardes. Germán también. Ana Karina, Miguel Torres, José María. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Me alegra de veros. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por este momento que ahora nos permites compartir juntos. El privilegio de tener tu palabra, la Biblia, de poderla predicar en libertad y de recibir el alimento espiritual sabiendo que todo esto viene de ti. Por eso nos queremos poner en tus manos para disponer nuestro corazón, pedirte que tú, Señor, nos des sabiduría, que abras nuestro entendimiento, ayúdanos a entender, ayúdanos a poder explicar, llévanos, Señor, a lo largo de tu palabra a esas verdades que necesitamos escuchar cada día. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos que están ya compartiendo este tiempo así juntos. Bendícelos también a ellos, sus hogares, sus vidas. Gracias porque tú, Señor, siempre estás cuidándonos, siempre estás pendiente de nosotros, eres nuestro papá y podemos confiar en ti, eres bueno y tu misericordia no tiene fin. Así que muchas gracias, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estábamos hablando el otro día de mayordomía. ¿Recuerdas? No sé si alguien no escuchó el estudio. La palabra mayordomía aparece en la Biblia. Veíamos el otro día, a última hora, una parábola que se titula así, el mayordomo infiel. Y esa palabra mayordomía decíamos que está compuesta de dos palabras, mayor y domus, que significa el mayor de la casa. Dios nos ha puesto sobre su casa. Dios nos ha puesto para que administremos sus cosas. Y todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece a Él. Eso es lo que estábamos viendo el otro día. La mayordomía tiene que ver con nuestro tiempo, con nuestro talento y con nuestro tesoro. Es fácil de recordar porque es la trilogía de la mayordomía. Tiempo, talento, tesoro. Las tres T's que muestran la mayordomía en nuestra vida y cómo tenemos que servir a Dios de esa forma. Entender lo que somos mayordomos en su casa. Entonces, hablamos un poco el otro día de las ofrendas, el diezmo. Y bueno, déjame que hoy retomemos ahí un poquito la idea. Y también tenemos que aprender una cosa. El diezmo o las ofrendas tal como la Biblia lo enseña. Porque hoy en día algunos el tema económico lo sacan fuera de contexto y bueno, como que el amor al dinero es la raíz de todos los males, pues hay muchos profetas y apóstoles y maestros de este tiempo
que parece que son falsos, porque se andan pidiendo dinero siempre para todo, a cambio de oración, se les presiona a las ovejas para que den el dinero, y ellos se enriquecen a costa de los miembros de la iglesia, pero eso es antibíblico. Estamos llamados a dar de gracia, porque hemos recibido de gracia. Los diezmos y las ofrendas que se dan a la casa de Dios son para la casa de Dios. Digno es el obrero de su salario. Si uno vive del Evangelio, dice la palabra, es justo que viva del Evangelio. Eso es otro tema, cuando la iglesia decide sostener a un pastor, a un obrero, a un maestro. Eso es otro tema, pero con el salario justo. Justo precisamente hoy en una página de internet alguien compartía una foto que sacó por ahí de una página de una iglesia que parece que se llama Rey de Reyes. Es esta, ¿ves? Ahí, esto del círculo con el nombre, lo hizo el que compartió la foto. Pero dice ahí, esto es un anuncio de una página de un apóstol, ahí pone su nombre, apóstol Alex González, pone ahí. Entonces esto es lo que él ha publicado, no hacemos nada malo leyendo lo que él mismo ha publicado, y cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? Ministerios Rey de Reyes, y ahí pone: hermano, si deseas que oremos por ti para que no te dé el virus, mándanos comprobante de tu ofrenda a la cuenta Ban Rural número, y ahí está el número. Si queréis, si alguien quiere enviar la ofrenda, pues me pedís el número y después os lo doy por privado para que no os dé el virus. Y con gusto lo haremos. Hermanos, si deseas que oremos por ti para que no te dé el virus, mándanos comprobante de tu ofrenda a la cuenta Ban Rural número tal, 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 y con gusto lo haremos. No sé tú qué opinas de estas cosas. Espero que entre los que estáis ahí escuchando, pues ninguno os dejéis engañar y seducir por estos temas. Porque estos que hacen esto, yo no sé con qué motivación lo hacen. No puedo opinar porque yo no juzgo las personas en sus motivaciones. Ahora, que lo que están haciendo está equivocado, sí te lo puedo decir con la palabra de Dios en la mano. Porque muéstrame en la Escritura un texto, solo uno, en el que algún profeta, algún evangelista, algún apóstol, algún siervo de Dios pidiese dinero a cambio de oración, de predicar la palabra, de orar por sanidad, milagros o algo parecido. Muéstrame un texto, no hay ni uno. O sea, al contrario, la palabra de Dios habla de gratuidad. Ese versículo que os citaba, después vamos a leer algunas cosas. Pero ahí dice la palabra de Dios: de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, todo lo que Dios me ha dado a mí, y me lo ha dado gratuitamente, ¿qué derecho tengo yo a pediros a vosotros, a pedirle a alguien dinero a cambio de que yo ore por ti? Bueno, eso es amor por el dinero, no es amor a la obra, no es amor a las ovejas. O sea, cuando tú amas a alguien, procuras el bien en su vida sin pensar en ningún interés económico. A ver, cuando un hijo tuyo está enfermo y dices: hijo, voy a orar por ti, a ver, ¿cuánto dinero tienes? ¿Qué me puedes dar? Cuando tú amas a alguien, lo que haces, lo haces de corazón por esas personas, no a cambio de dinero. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos ha dado todo, y lo que Él nos ha dado es tan valioso que jamás podríamos haber reunido, ni todas las riquezas de este mundo habrían servido para pagar lo que Dios ha hecho. Así que es por gracia, es por misericordia. Dice allí al final del libro de Apocalipsis: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice, del agua de la vida gratuitamente, dice la palabra de Dios. Bueno, este anuncio que está en la página de este apóstol, o sea, suena hasta irrisorio. O sea, hermano, si quieres que oremos por ti para que no te dé el virus,
manda comprobante de tu ofrenda. O sea, ni siquiera vale tu palabra. O sea, no es que tú digas, yo ya ofrendé. No, demuéstralo. Manda el comprobante de que has ingresado tu ofrenda. Y ahí está el número de cuenta. Bueno, cada uno tendrá que rendir cuentas a Dios de lo que está haciendo. Si Dios te llamó a servirle, Dios tendrá cuidado de todas tus cosas. Y si la iglesia tiene que colaborar con tu sostén y eso, pues tiene que ser algo que la iglesia sienta, que el Señor lo muestre. La iglesia se tiene que identificar con eso es bíblico y también lo podemos estudiar. Pero quería aclarar esto antes de hablar de mayordomía, de ofrendas, de diezmos, para que no parezca que estamos pidiendo dinero, porque los hermanos de mi iglesia y que me conocen saben que jamás hemos pedido dinero a nadie. De hecho, en nuestra iglesia la ofrenda ni siquiera la pasamos así con una bolsa como tienen en la mayoría de iglesias, y no digo que esté mal, ¿eh? O sea, es algo totalmente viable, ningún problema, solo te digo cómo lo hacemos nosotros. Al fondo de la iglesia hay una caja, es un buzón de poner cartas y allí pone ofrendas, y cada hermano tiene que saber su responsabilidad delante de Dios, porque la palabra de Dios dice que cada uno aparte como propuso en su corazón para la obra. Y que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Tiene que ser algo entre tú y Dios. Y cada hermano tiene que ser responsable de eso. La iglesia tiene que estar educada, tiene que tener compromiso. Si uno no ofrenda, es su problema. O sea, Dios ya tratará con él. Si uno tiene tanto amor por el dinero, tanta preocupación y afán por las cosas de la vida, que no es capaz de demostrar su confianza en Dios, porque de eso se trata el ofrendar. Demostrar que confío en Dios y que lo que tengo, Él me lo da. Así que si me falta o me sobra, Dios lo sabe. Entonces la ofrenda es una demostración de fe en el Señor, de que Él suplirá todas nuestras necesidades. Y tenemos que confiar en eso. Entonces cada creyente tiene que tener ese compromiso, esa educación. Cada uno tiene que saber que la iglesia es el cuerpo de Cristo, tenemos en común todas las cosas, tenemos proyectos, evangelizamos, administramos una serie de bienes comunes y todo eso pues requiere un sostenimiento económico. Si hay que pagar alquileres, si hay que pagar electricidad, si hay que pagar agua, si hay que pagar todos los gastos de mobiliario, de mantenimiento, etcétera, bueno, pues eso tiene que salir de la bolsa que tenemos en común. Los apóstoles y Jesús tenían una bolsa en común. Ellos se administraban así. Judas era el tesorero. Curioso que Jesús nombrase a uno que era ladrón y robaba de la bolsa. Dios sabe, ¿no? Y por qué hace las cosas el Señor. Lo cierto es que Él ve las cosas de una manera distinta a la nuestra, pero bueno, ahí vamos aprendiendo, tratando de tener también la mente de Cristo. Muchas veces, bueno, es una de las preguntas típicas que muchos creyentes suelen hacer siempre, y es si los diezmos están vigentes todavía en el Nuevo Testamento. Dicho de otra forma, ¿el cristiano tiene que diezmar? Esa es la pregunta que me suelen hacer y suelen hacer muchas veces los creyentes a los pastores, a los maestros. Y hay muchos debates al respecto, incluso a nivel de maestros, algunos dicen, no, porque eso es de la ley, es volver a la esclavitud, es no sé qué. Y otros dicen, sí, hay que diezmar, hay que establecer ese principio. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Esa es lo que nos interesa, ¿no? Bueno, es cierto que en Levítico 27... queda establecido el diezmo como algo que forma parte de la ley. Si quieres lo podemos leer. Levítico 27, versículos 30 al 34. Levítico 27, 30 al 34 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es.
es cosa dedicada a Jehová. O sea, el diezmo de todo lo que tú recibes, el diezmo es de Jehová, dice la ley. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio el cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. En la ley, en los mandamientos que Dios le dio a Moisés, queda establecido el diezmo. Y se entiende bastante bien, ¿no? ¿Qué es el diezmo? Pues de todo lo que tú recibes, el 10% le pertenece a Dios. Que ganas 1.000 euros, el 10% son 100 euros, eso es de Dios. Eso es lo que decía la ley, ¿de acuerdo? Entonces, incluso los levitas, que eran los encargados de recibir el diezmo para administrar las cosas de Dios, los levitas tenían que vivir del templo, de lo que había en el templo, o sea, ellos vivían de eso, estaban a pleno servicio para ministrar las cosas de Dios entre el pueblo, pero incluso los levitas habían sido enseñados para que ellos también a su vez diesen el diezmo. O sea que el diezmo era algo que tenían que practicar todos los creyentes, todos. El pastor también tiene que diezmar. Y si es un pastor que está sostenido por la iglesia, bueno, pues de lo que recibe tiene que diezmarlo. Eso es lo que dice la ley, ¿eh? No estoy diciendo yo que esto ahora lo tengamos que hacer así. Ahora vamos a ver eso, si esto se aplica en el Nuevo Testamento o no. No digo ni que sí ni que no. Ahora los vamos a estudiar. Yo te estoy dando un ejemplo. Te he usado el nombre del pastor para que te hagas la idea. Pero en el Antiguo Testamento veíamos a los levitas, a los sacerdotes, ofrendando también de sus diezmos. Por ejemplo, Números 18, 26. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos, escucha bien lo que dice ahora, en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea, el sacerdote que vivía de los diezmos y que administraba los diezmos para servir en la casa de Dios y en todo lo que tenía que ver con Dios, él también tenía que dar diezmos. La iglesia es la que recibe las ofrendas hoy en día, porque la iglesia es la obra de Dios en este tiempo. No hay otra forma en la que Dios se mueve y actúa sino a través de la iglesia. Así lo ha establecido el Señor y esto se nos enseña en el Nuevo Testamento. Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Él ha nombrado ministerios, Él ha creado esa estructura. Entonces la iglesia recibe esas ofrendas. Mira, nosotros como iglesia tenemos la visión de que también tenemos que ser generosos. Y de todo lo que recibimos también tenemos que saber ofrendar. Así que la iglesia, nuestra iglesia, está comprometida con hermanos a los que apoya, hermanos que están dedicados a la enseñanza, a la evangelización, a ONGs cristianas. La iglesia está comprometida mensualmente con colaborar con algunas de estas cosas. ¿Por qué? Porque como iglesia tenemos que también aprender a dar. Tenemos que ser generosos. La iglesia no tiene que ser todo para acaparar, recibir y reinvertir en nosotros mismos. Bueno, es una forma de inversión, compartir con otras obras, con otros hermanos, con otros ministerios. ¿Por qué? Porque la iglesia es una y nos tenemos que apoyar todos unos a otros. Y esta es una visión bíblica de que el creyente y la iglesia tiene que ser generosa. Siempre la generosidad tiene que sobresalir en nosotros. No puede ser que el egoísmo y la avaricia y todo eso nos lleven a acaparar todo lo que tenemos, incluso como esa noticia que apareció en la página de este apóstol que antes os compartía, incluso estar ahí estrujando a los creyentes para sacarles todo el dinero que se pueda.
¿Y por qué? Porque necesito más, quiero más. No, no, no puede ser. El creyente es generoso y el creyente confía en Dios para su sostenimiento. Entonces ahí está establecido el diezmo en Levítico, algo de la ley, e incluso los levitas también tenían que aprender a dar los diezmos de los diezmos. Pero déjame que te muestre un detalle que es interesante, para que, como algunos, el argumento que dicen, no, la iglesia ya no tiene, hoy en día los creyentes ya no están obligados a diezmar, porque esto era de la ley. Bueno, si estamos obligados o no a diezmar, lo tendríamos que estudiar en su conjunto, pero el argumento de que como esto era de la ley ya no nos corresponde a nosotros, no es válido. ¿Por qué? Porque el diezmo, aunque hemos leído que queda establecido en la ley, pero existía antes de la ley. O sea, es como decir, bueno, hasta que no se dio la ley, entonces la gente podía matar. Se podían asesinar a unos a otros hasta que no Dios no le dio la ley a Moisés y dijo no matarás. Hasta ese momento sí se podía matar. No. Cuando Caín mató a Abel, se hizo el loco, se escondió. Cuando Dios le preguntó dónde está tu hermano, salió con evasivas. Que ¿soy yo acaso guardán de mi hermano? ¿Por qué me preguntas mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? Él sabía que había hecho algo que estaba mal. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está escrita en nuestro corazón antes que se escribiese en un papel o en unas tablas de piedra. Ya estaba en nuestro corazón y eso es desde siempre para siempre. O sea, lo que está bien y lo que está mal, Dios lo puso en el corazón del hombre, en su mente y en su corazón. Entonces, igual que el no matarás o no robarás, no era necesario que el Levítico se escribiese, ya se sabía que eso no se tenía que hacer, el hecho de dar diezmos también ya existía antes de la ley. Mira, en Génesis capítulo 14, versículo 20, Génesis 14, 20, dice Génesis 14, 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí vemos a Abraham que ha peleado contra sus enemigos y ha sacado el botín de la victoria. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham? Pues cogió el diezmo de todo, dice, y lo trajo a Melquisedec, que era rey de Salem, lo que después conocemos como Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Existía sacerdocio antes de los levitas, ahí lo tienes. En Hebreos dice, y sacerdote según el orden de Melquisedec. En la ley queda establecido un sacerdocio determinado, con nombre de una tribu, con unas familias, pero Dios ha tenido sacerdotes siempre que los necesitó. Fuera de los levitas, Jesucristo no es descendiente de Leví, pero es sacerdote para siempre. Entonces aquí Melquisedec recibió de Abraham los diezmos de todo. Mira en Génesis 28, capítulo 28, leeremos el versículo 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob también toma esta decisión de apartar los diezmos de todo lo que gane para Dios. Y la ley aún no estaba escrita. Entonces, el diezmo no era exclusivo de la ley. Existía antes de la ley. Por ese motivo, ahora en el Nuevo Testamento, no podemos descartar el diezmo así directamente con el argumento de que como era de la ley, y vemos en Hechos que las cosas de la ley ahora no tenían que ser por imposición a los creyentes, pues entonces el diezmo también queda descatalogado y queda desfasado. Bueno, no sirve ese argumento. Ahora bien, entonces en el Nuevo Testamento, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos con el diezmo? ¿Se puede diezmar? ¿Sí o no? Bueno,
a la pregunta si se puede diezmar, yo diría que sí se puede. Pero, ahí está el pero la forma de ofrendar en el Nuevo Testamento tiene un nuevo planteamiento. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver por un lado primero el diezmo. ¿Se puede diezmar? Sí, ningún problema. O sea, no se puede prohibir. O sea, yo no puedo enseñar, no, está prohibido dar los diezmos, es algo de la ley, no se puede cargar a los hermanos con eso, porque no, hemos visto que el diezmo era antes de la ley, y además podríamos ver algunos otros argumentos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18, dice ahí, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, cuando Jesús vino a este mundo, Él cumplió con la ley. Él pasó todos los rituales que se tenían que hacer bajo la ley, fue circuncidado al 8º día, fue presentado al templo después de que pasaron los 40 días de purificación de su madre, después de haber dado a luz, y trajeron la ofrenda, 2 tórtolas o 2 palominos, como decía la ley, y cumplió con la ley siempre el Señor Jesús. Ahora bien, también enseñó de que no tenemos que ser esclavos de la ley. Es que ese es el problema. No es que la ley esté mal, y no, como ahora somos del Nuevo Testamento, ya no cumplimos la ley. Sí, de hecho, lo que Jesús hizo fue endurecerlo. No abrogó la ley, sino que la endureció. La ley decía, si te acuestas con una mujer casada o tú estás casado, has cometido adulterio. Pero Jesús dijo, ¿oísteis que fue dicho esto? Mas yo os digo que cualquiera que codicia a una mujer en su corazón ya cometió adulterio. O sea que Jesús les abrió los ojos para que se diesen cuenta que esto no era puro formalismo ritual de que la ley dice hago esto, hago lo otro. No, eso es lo que hacían los fariseos y se convertían en puros hipócritas porque caían en el error de colar el mosquito, tragarse el camello, se estaban pendientes de algunos pecados, pero otros más grandes se los colaban y les daba igual. Entonces, la ley era imperfecta en sí misma, pero eso no quiere decir que la ley ya no tiene vigencia. No, hombre, tenemos que seguir guardando las cosas de la ley porque eso es bueno para nuestra vida. Pero no por imposición. Jesús guardaba el día de sábado, sí, pero cuando no era necesario guardarlo, había una causa mayor, como sanar a un enfermo o comer porque tuviesen hambre, coger espigas, pues el sábado dejaba de tener sentido. No fue creado el hombre por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. O sea, la ley es para bendecirnos. No tiene sentido hacernos esclavos de la ley si eso nos maldice. Ahora, hay que guardar el no matar, el no robar, honrar a padre y madre, el no decir falsos testimonios, etc. Hombre, claro, por supuesto, la ley sigue estando vigente. Entonces, la pregunta, ¿se puede dar diezmos ahora en la iglesia? Sí, ningún problema. Pero ahora después vamos a contemplar el planteamiento del Nuevo Testamento a la hora de dar, de ofrendar. Dicho de otra forma, ¿podemos dar diezmos? Sí, pero el diezmo no es suficiente. Con el diezmo no basta. Hay otro planteamiento. Muchos cristianos adoptan la forma del diezmo como un patrón a seguir, como una guía. Está bien, ningún problema. Si tú quieres tener una guía, porque si no, ¿cuánto doy? ¿Cuánto no doy? A veces esa falta de orden lleva a un descuidarse, a no tener en cuenta, a no saber y estar ahí un poco perdido. Entonces, si se toma el diezmo como una guía, es perfecto, no hay ningún problema. Se puede tomar el diezmo como guía. Mira en Mateo 8:4, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Ves cómo el mismo Jesús
a veces indicaba cumple con lo que establece la ley. Aquí habla de ofrenda. Este fue sanado. Bueno, pues haz como dictaminó la ley, ¿ves? Y entrega la ofrenda que dijo Moisés. No hay ningún problema en hacer eso. Al contrario, siempre que puedas guardar la ley, es bueno que la guardes. Y con esa visión, el hecho de que no hagas trampas. El pecado no se produce en la acción, sino en la decisión que tú tomas. Por eso Jesús decía, si alguno codicia a una mujer, ya adulteró en su corazón. Entonces, el judío religioso hacía trampas y adaptaba la ley a su conveniencia. Y no es esa la cuestión. Mira, quiero mostrarte otro texto para que veas una de las cosas que Jesús solía hacer. Juan capítulo 13, versículo 29. Juan 13, 29 dice: porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Aquí se nos habla de lo que yo antes te decía. Los apóstoles con Jesús y los apóstoles tenían un fondo en común, la bolsa se le llama ahí. ¿De dónde salía el dinero que ellos tenían? Bueno, muy probablemente de esas aportaciones personales. Quizás los propios apóstoles, cuando comenzaron a seguir a Jesús, pues pudieron aportar algo, pero sobre todo pues de ofrendas. O sea, no solamente eran 12 apóstoles y Jesús, había muchos más discípulos y personas que se identificaban con esta obra, familias. Estaba Juan Marcos y su familia, estaba, en fin, mucha gente rodeaba la obra de Jesús. Los discípulos de Juan el Bautista ahora también seguían y apoyaban lo que Jesús estaba haciendo. Entonces ahí tenían una bolsa en común, un dinero que se recogía de ofrendas. No sé si algunos a lo mejor se comprometieron a dar el diezmo o no, no lo dice la Biblia. Pero lo que sí sabemos es que de esa bolsa compraban lo que necesitaban para ellos y también compartían de esa bolsa con los pobres. Por eso cuando oyeron a Jesús hablando con Judas, no sospecharon nada anómalo, porque era algo que Jesús hacía otras veces. Y Jesús parece que le daba indicaciones a Judas a veces de este tipo. Judas, del dinero que tenemos ahí en la bolsa, ¿cuánto tenemos? Pues mira, Señor, tenemos esto. De lo que he robado yo ha sobrado esta cantidad y tal. No decía eso, pero Jesús lo sabía. Entonces, bueno, pues compra las provisiones para esta noche. Iban a hacer la fiesta de la Pascua. Compra que tengamos todo lo que necesitamos. O a veces también le decía, ves y reparte esta parte para los pobres. Repito, no sé si Jesús le decía de lo que tenemos, que hemos recibido de los diezmos, ves y dale los diezmos a los pobres. No lo dice la Biblia. Si lo hizo, podría ser porque la ley lo contemplaba así, pero da igual, no lo dice ni sí ni no, pero sí sabemos que Jesús era generoso. Y de lo que ellos tenían, que no era mucho, lo que ellos tenían era donativos. De los propios donativos, ellos habían aprendido, porque Jesús se lo mostró, habían aprendido a dar a su vez a otros. Tenemos que ser generosos. Nunca es una justificación decir es que soy pobre y lo que recibo lo recibo de la caridad. Me lo están dando, estoy cobrando la ayuda que me da el gobierno porque no tengo trabajo, estoy cobrando del paro, no es una excusa para no dar. Siempre tenemos que dar, somos mayordomos de Dios. Lo que tenemos no es nuestro, administramos lo que Dios nos ha dado. Por eso tenemos que tomar de lo que Dios nos dio y compartir con la obra, la iglesia, con otros frentes que si Dios te muestra ayudar a un necesitado, a una familia pobre, no sé, Dios te tiene que mostrar. ¿Sí? Leemos otro texto, Lucas 11:42. Lucas 11:42.
Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Aquí Jesús menciona el diezmo que los fariseos hacían y les reprocha lo que no hacen. Y les dice, fíjate el detalle, les dije, lo que no hacéis tenéis que hacerlo, sin dejar de hacer aquello. O sea, no es que Jesús está diciendo, estáis diezmando de lo que recibís, eso está mal, no lo hagáis. No, no. Jesús lo está contrastando. Estáis haciendo una cosa y os echáis flores, mira qué espiritual que soy, pero no hacéis otras cosas que son igual o más importantes. Bueno, pues esto también tenéis que hacerlo sin dejar de hacer aquello. O sea que Jesús le dice a los fariseos, no dejéis de diezmar. ¿Te fijaste? Lucas 6:33. Lucas 6:33. Leeremos hasta el 38. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. En este pasaje Jesús habla de el ser generoso y dar. Menciona un hecho que era una práctica que en ese tiempo pues era habitual en la Biblia, aparece en diferentes pasajes. El hecho de prestar dinero con una intención, recibir intereses a cambio. No existía el sistema bancario como actualmente existe. En los tiempos de Jesús no había bancos. El sistema bancario, de hecho, es un sistema muy reciente en nuestra historia. O sea, así tal como existe hoy en día el sistema bancario, como está hoy estructurado, es de hace muy poco tiempo, hace pocos años, es algo muy reciente. Entonces, en aquel tiempo, o bien había gente que se dedicaba a esto, había gente que bueno, lo que no había, porque no existían los bancos, lo hacía la gente. En el templo estaban los cambistas, cambiaban moneda. Eso lo harían los bancos hoy en día. Había unos que se dedicaban a eso, los cambistas. Había gente que prestaba dinero bajo un acuerdo. Mira, te presto esta cantidad de dinero. Y acordaban. ¿Cuándo me lo devolverás? Pues mira, acordaban, pues tardaré un mes, 2 meses, medio año, un año. Está bien, se pactaba el día de la devolución y además se pactaban los intereses. Me devolverás lo que te presté y además, y ahí se pactaba. Entonces Jesús le dice a los que creen en Él, mira, si prestáis, no esperéis recibir nada a cambio. Y no está diciendo que prestes, no está diciendo que des sin que te lo tengan que devolver, porque utiliza la palabra prestar. O sea, si tú puedes ayudar a tu hermano con un préstamo, ayúdale. Pero no intentes sacar beneficio de eso, es lo que Jesús está diciendo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También hacen eso los que no creen. O sea, lo haces como un negocio, no lo estás haciendo como un favor. O sea, si tú prestas algo, hazlo como una ayuda. Está bien que esperes la devolución. Ahí Jesús no dice eso. Ahí está hablando de prestar. Y un préstamo se tiene que devolver. La Biblia también, Jesús, la palabra lo dice. No debáis nada a nadie. Si así alguien te prestó, devuélvelo. Si no, no solo estás haciendo afrenta a esta persona, sino estás pecando contra Dios, porque Dios te mandó. No debas nada a nadie. Entonces, aquí lo que se está mostrando es eso, un corazón sin ser así avaro, sin ir siempre con un interés económico.
Ayuda a los demás sin pensar en sacar partido, beneficio. Y en el versículo 38 dice, dad y se os dará. Está hablando de ser generosos, de dar. Y está siempre el diezmo, siempre el dar, siempre las ofrendas, están en la Biblia, tienen algo que se muestra acompañando al hecho de dar, y es que si tú das, vas a ser bendecido. Eso lo ha prometido Dios. Aquí lo dice, en la medida en que mides, vas a ser medido. Si tú das y eres generoso, recibirás con generosidad. Allí en Malaquías, que el otro día lo leímos, el último día en este estudio, el Señor decía, probadme en esto, si yo soy Jehová, traed vuestros diezmos al alfolí, probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y os bendeciré hasta que sobreabunde. Cuando tú demuestras a Dios que no tienes mayor interés por el dinero, sino que lo que haces lo haces de corazón, entonces Dios te bendice. Si en ti hay codicia, si hay amor por el dinero, no esperes que Dios te bendiga, porque Dios no va a acompañar tu pecado. ¿Se entiende? Tampoco tomes esto como una forma de inversión. Yo sé que hay creyentes que cuando han escuchado predicar así, entonces han dicho, entonces si yo le doy a Dios los diezmos, el Señor me lo devuelve cuadruplicado. Eso es un buen negocio. Señor, a partir de hoy te doy los diezmos. Si vas a diezmar como un planteamiento de negocio, olvídate, Dios no te va a bendecir. Si tú dices, voy a ofrendar mucho para que Dios me lo devuelva multiplicado, si tú crees que esto es un negocio, te has equivocado. Dios ve tu corazón. Yo no sé lo que hay en tu corazón, Dios sí lo sabe. Y entonces en la medida en la que hay sinceridad en ti, y hay amor, y hay generosidad, entonces sí, Dios te administrará económicamente con abundancia. Dice la Biblia que Abraham era riquísimo. ¿Por qué era Abraham riquísimo? Cuando la Biblia dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué bendijo tanto Dios a Abraham? Porque no dijo Jesús que es imposible que un rico entre en el reino de los cielos. Dice que es muy difícil. Quiere decir que la mayoría son avaros y codiciosos y aman al dinero. Entonces esos lo van a tener difícil para entrar al reino de los cielos. Pero algunos hay que son ricos porque pueden administrar las riquezas. Si Dios le bendijo a Abraham tanto es porque jamás Abraham puso su corazón en las riquezas. Cuando Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y sal a la tierra que te mostraré, Abraham lo dejó todo y salió. Cuando se encontró con un problema entre él y su sobrino Lot, ahí nuevamente se vio el corazón generoso de Abraham. Escoge a donde quieras ir. Había conflictos entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Competían por los pastos, por la tierra. No podían vivir juntos. ¿Por qué será que Dios le dijo, deja a tu tierra y a tu parentela? Pero Abraham dejó la tierra a su parentela menos a un trocito de su parentela. Se trajo a un pariente, a Lot, su sobrino. Y más adelante se comprobó que Dios no se equivoca. Si Dios te dice deja eso, déjalo. Entonces más adelante Abraham tuvo que dejar a Lot. Se tuvieron que separar. Pero Abraham demostró su corazón generoso porque le dio a escoger a Lot. Escoge donde quieras ir. Donde tú quieras. O sea, había lugares con mejores pastos. Entonces lo que está haciendo Abraham es cederle a su sobrino el derecho de que él escoja lo mejor, cuando él tenía la prioridad, porque él era el llamado, él era el mayor, era el pariente mayor. O sea, Abraham podía haber decidido, mira Lot, yo voy a ir hacia acá, tú vete hacia allá. Nada que decir ni que discutir, Abraham manda. Pero no hizo eso Abraham, le dijo, escoge donde quieras ir. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú escoges ir allí, yo me iré al otro lado. Y entonces Lot miró, sabiduría humana, y vio el valle de Sodoma y Gomorra, fértil, riqueza, las ciudades prósperas. Y dijo Lot, me quedo con esto. Y Abraham dijo, ningún problema, nosotros nos vamos hacia el otro lado. Abraham era generoso, por eso podía administrar riquezas. Si tú tienes un corazón de dar,
pero así, generosamente, si tú tienes un corazón para nada avaricioso, si el dinero para ti es un bien que Dios te da y que estás deseando que corra de tus manos a aquellos que lo necesitan para hacer bien, y probablemente Dios te dé riquezas. No se suele dar mucho ese tipo de persona. Por eso no abundan muchos ricos en nuestras iglesias, creo. Pero Dios bendice a algunos de sus hijos. Pablo decía: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, en las riquezas o cuando estoy en pobreza. O sea que a veces Pablo también disfrutó de riquezas, pero le daba igual. Ese es el corazón que Dios espera que tú tengas, un corazón dispuesto a dar. Cuando tú eres así y eres generoso, Dios te bendice mucho más. Y quiero recordarte algo, que la generosidad, estamos hablando de dinero, pero no es solo dinero, ¿eh? Recuerda, trilogía de la mayordomía. ¿En qué consiste? Los que estabais al principio, las 3 T's. T de tiempo, T de talento, T de tesoro, dinero. ¿Sí? No solo hablamos de ser generosos con tu dinero. El tiempo es valiosísimo. Tus talentos, tus recursos, lo que eres, es muy valioso. Mira, otro texto. Mateo 10:8. Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Lo has escuchado? O sea, sana, ora por los enfermos, predica el evangelio, echa fuera demonios. Haz todo lo que puedas para servir a aquellos que lo necesitan, pero hazlo gratis. Es lo que está diciendo Jesús. Al principio yo les mostraba a los hermanos esta foto de una página de un apóstol que alguien compartió ahí en una página cristiana. Pone ahí Ministerios Rey de Reyes y aparece ahí en la imagen el apóstol Alex González, y les compartí a los hermanos lo que él publica en su página. Este es un anuncio, insisten mucho, hablan mucho más, no solamente esto lo cogí ahí como una pequeña muestra. Hermano, dice su anuncio, si deseas que oremos por ti para que no te dé el virus, mándanos comprobante de tu ofrenda a la cuenta Ban Rural número tal y con gusto lo haremos. ¿Quieres que ore para que estés en sanidad? ¿Estás enfermo? ¿Quieres que ore por ti? ¿Tienes un problema? ¿Quieres que ore por ti? Me tienes que dar una ofrenda primero. Eso es tener mucha cara dura, hermano. Permíteme que lo diga así. Porque eso va contra lo que Jesús hacía, contra el corazón de Dios, contra lo que la Biblia enseña, contra lo que el Señor espera que hagamos en su iglesia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar a los muertos, compartir vuestro dinero con los pobres. Todo lo que hagáis, hacedlo gratuitamente. Así dice el Señor. Así que, hermano, no creas a aquellos que te pidan dinero, y mucho menos les obedezcas. No creas a esos que te piden dinero a cambio de bendiciones espirituales, a cambio de orar, a cambio de sanidad. No te los creas. Sus frutos delatan que no están en el Señor, que no buscan las cosas de Dios. Si buscamos siempre las recompensas económicas, ese no es el corazón de Jesús. Mira, Lucas 14, 12 al 14. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar,
pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Bueno, aquí hay que interpretar, esto es hermenéutica. Aquí hay hebraísmos, hay cosas que se tienen que entender. Ay, hermano, pues ahora ya no puedo invitar más a mis hermanos que los invitaba a veces a barbacoa o a comer. No, sí, hermano, sí que puedes. Cuando quieras invítame a la barbacoa. Aunque yo te vaya a invitar otro día así para compensar, pero puedes invitar. Lo que está diciendo el texto, cuando dice no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Lo que está enseñando ahí es que cuando invites a alguien, hazlo generosamente, sin buscar recompensa. Si invitas a alguien, no estés esperando a ver cuándo me invita a él para compensar que yo lo invité. No, si esa es tu motivación, te has equivocado. Por eso la enseñanza es: invita a aquellos que no te van a poder devolver el favor. O sea, está diciendo Jesús que seas generoso con los que están necesitados. Pero no está diciendo que los hermanos no puedan ser invitados a tu casa. Sí, hombre, sí, invítalos. En los Hechos de los Apóstoles, los ágapes cristianos eran una cosa de cada día. Se reunían y invitar a un hermano. Tenemos que compartir ratos juntos y compartir comidas y compartir tiempo para hablar, pero de una forma desinteresada. Esa es la enseñanza. La enseñanza es hablar desinteresadamente, hacer las cosas desinteresadamente, no buscar a cambio recompensa. Muchas enseñanzas en la Biblia tienen que ver con eso. Ahí está el pasaje tan conocido del joven rico que viene a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: guarda los mandamientos, y le cita 4 o 5 por allí, y el rico dice: estos los he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús le dice: bueno, una cosa te falta. Este amaba al dinero. El problema no era el dinero, era su amor por el dinero. O sea, no había nada más importante que el dinero en su vida. Entonces, si hay algo más importante que Cristo y su obra en tu vida, no puedes ser su discípulo. Eso es lo que enseña este pasaje. Una cosa te falta: vende todo lo que tienes y ve si dáselo a los pobres. Quiero que te fijes en ese detalle. Jesús no dijo: vende todo lo que tienes y ven y tráemelo. No. Jesús jamás se puso en una posición de que alguien pudiese dudar de él, de su honestidad. Jesús no quería el dinero del rico, ni de nadie, que lo que le daban se lo darían voluntario para poder comer y vivir. Dice la Biblia que no tenía donde recostar su cabeza. No te creas a esos apóstoles falsos de estos que piden el dinero. No te creas cuando te digan: Jesús era rico porque mira, hasta los romanos echaron suerte sobre sus ropas. Eso es porque las ropas de Jesús eran carísimas y todos los soldados las querían y se las sortearon a ver quién se quedaba con ellas. Sería lo equivalente hoy en día a un traje Armani de 5.000 euros o a un... No, eso es mentira, es manipulación para sacarte el dinero. No te lo creas. No seáis así tan inocentes. A veces la Escritura nos pide sagacidad, que seamos inteligentes, listos. Somos hermanos, pero no somos primos, dijo alguien una vez. No dejes que se aprovechen de ti. Hay otra enseñanza que tiene que ver con esto, la del buen samaritano. ¿Recuerdas la parábola del buen samaritano? Los samaritanos estaban muy mal vistos por los judíos, por una historia. Ahora no me voy ahí, que perdemos el tiempo. Pero bueno, viene de la antigüedad, cuando hubo ahí un par de tribus que se mezclaron con otros pueblos y tal, y salió ahí una raza, los samaritanos. Entonces los judíos odiaban a los samaritanos, no querían contacto con ellos, eran casi que peor que los gentiles. Entonces Jesús enseña en esta parábola varias cosas, y una tiene que ver con la economía.
Porque allí un judío que sale de Jerusalén, de la ciudad, es asaltado en el camino, le roban todo lo que tenía y lo dejan medio muerto allí al lado del camino. Pasan judíos religiosos, un sacerdote, un escriba, pasan fariseos, pasan judíos piadosos de Dios. Pero cuando ven ahí a su hermano herido, miran para otro lado y pasan de largo. No se quieren complicar la vida, no quieren tener que gastar de lo suyo. Y pasó un samaritano y cuando vio a este herido, dice que fue movido a misericordia. Y entonces cogió y gastó de lo suyo, le curó sus heridas con aceite y vino de lo que él tenía. Cogió, lo cargó en su animal, lo llevó hasta el pueblo más cercano, entró en un mesón, en un restaurante, esto en un hotelito sería hoy en día, y le dijo al mesonero, mira, cuídalo, no puede viajar, no puede volver a su casa, está herido hasta que no se recupere, cuídalo, mira, yo te doy todo el dinero que llevo encima, y si gastas más en él de lo que yo te he dado, gástalo, no tengas problema, cuando yo vuelva, me dices cuánto más gastaste en él y yo te lo daré. Eso es generosidad. Jesús enseñaba que hay que ser generosos. No podemos ir siempre pensando, no, es que esto es mío, es que lo necesito, no me sobra, no puedo ayudar a nadie, no puedo hacer nada, no puedo ofrendar más en la iglesia, es que voy muy justo, es que no puedo más, es que te engañas a ti mismo. Sí puedes, ¿sabes por qué? Porque lo que tienes no es tuyo, viene de Dios. Si Dios quisiera cortarte el grifo, ¿se entiende? Cortar el grifo. El grifo está abierto, va saliendo agua. Pero no está en tu mano abrir o cerrar el grifo, está en las manos de Dios. Y mientras está cayendo el agua dices, ¡ah, qué bendición! Este agua, pero este agua es mía. Si Dios cierra el grifo te quedaste sin agua. Ah, pero es que la necesito, sí, bueno, claro. Lo que tienes Dios te lo da. Si tú eres generoso, Dios te da más. Para que puedas seguir siendo generoso y para que tengas para ti en abundancia. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, no os voy a pedir, ofrendadme para mí, jamás haré eso. Porque yo soy el primero que intento aplicarme siempre esta verdad, ser generosos. Porque el dinero es muy goloso. Por eso algunos cayeron en la trampa del dios Mamón, el dios de las riquezas, y aun llamándose apóstoles, maestros, profetas, sus vidas están basadas en exprimir a los hermanos para sacarles todo el dinero que puedan. Eso es lo que hacen. ¿Por qué? Porque el dinero es goloso. ¿A quién no le gusta tener riquezas? Hombre, si tú pudieses escoger mañana recibir ahí un sobrecito con dinero así gratis, ¿lo rechazarías? A todos nos gustaría tener un dinerito extra, un buen sueldo cada mes, pero hermano, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y las riquezas siguen siendo algo de este mundo. El dinero material sigue siendo algo que pertenece a este mundo. Si tu corazón está en las riquezas, estás en este mundo. Te has equivocado. Tu vida va a ser mediocre porque el dinero jamás llenará lo que necesitas. Tu vacío interno, jamás el dinero te va a hacer sentir felicidad. No vas a sentir el gozo y la paz que Dios te ofrece, etcétera, 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 etcétera. Es un tremendo engaño de este mundo en el que estamos. Los primeros cristianos eran como tú y como yo. No existía el sistema bancario como hoy en día, no había una oferta de comprar tan grande como hay hoy en día. En los Hechos de los Apóstoles, los cristianos el sábado no se planteaban, ¿qué hacemos hoy? Vamos a comprar al Carrefour y pasamos allí la mañana. No se planteaban eso porque no existía el Carrefour. No tenían la tentación de decir, ay, me quiero comprar un coche nuevo, que el mío ya tiene 3 años, está viejo, ya necesito otro mejor.
No tenían la tentación de decir, el teléfono este ya se me ha pasado de moda, ahora ya han sacado la nueva versión. Ya tiene un año, mi teléfono está más anticuado, ya necesito el último modelo porque le han añadido otra cámara más. Ahora ya tiene 5, wow, ya necesito... no tenían esos problemas, pero en el fondo eran como tú y como yo. Ellos también codiciaban las cosas terrenales, el dinero y todo. Entonces Dios trataba con ellos, por eso os he mostrado algunos ejemplos. Y vivían pues entre ese conflicto. Pero el verdadero creyente, aquel que había conocido a Cristo de verdad de corazón y había descubierto que hay riquezas mucho más valiosas que las riquezas que el mundo ofrece, de pronto empezaron a ver las riquezas del mundo de otra forma, con otros ojos. ¿Quieres que te muestre un ejemplo? Hechos, capítulo 6. Versículo del 8 al 10. Hechos 6, del 8 al 10. Vamos a hablar de Esteban. Lo conocemos como el primer mártir de la iglesia cristiana. Dice en Hechos 6, 8 al 10, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Voy a ir al capítulo 7 ahora, al versículo 58 al 60. 7, 58 al 60. Y echándole de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué tenía Esteban que no tienen otros cristianos? Bueno, dice la palabra que estaba lleno del Espíritu Santo. Había descubierto otra forma de riqueza, muy superior a las riquezas que este mundo nos ofrece. De pronto Esteban no estaba pensando en su propia vida, estaba pensando en la causa de Cristo. Y no tuvo ningún problema en dar su vida por esa causa. Fíjate cómo estaba ahí. Le estaban apedreando, lo habían desnudado, las ropas las pusieron a los pies de Pablo, Saulo de Tarso. Y dice, y le apedreaban. Y mientras le estaban apedreando, él decía, yo ya leí lo que decía, pero si no conociésemos esa historia y tratases de imaginarte qué puede decir una persona mientras le están apedreando injustamente, cuando lo están maltratando de esa forma tan despiadada, sin que él haya hecho ningún mal, no ha hecho absolutamente nada malo. ¿Qué podría decir alguien en su circunstancia? Pues no sé, yo me imagino a alguien ahí dando gritos, pero ¿por qué me hacéis esto? Yo no he hecho ninguna cosa mala. Señor, pero ¿por qué permites que me pase esto a mí? Te he servido con fidelidad, tengo familia, justo ahora me habían subido el sueldo y pensaba tomarme unas vacaciones y no sé qué. Pero no fue el caso de Esteban. ¿Qué tenía Esteban que no tienen otros cristianos? Mientras le apedreaban, decía Esteban, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo mataron a pedradas, pero escucha, no hubo ni una queja, no hubo ni un reproche, no hubo ningún lamento. Esteban estaba muriendo en paz. Ocurría algo milagroso ahí. O sea, por eso decimos que era el primer mártir. El mártir, ser mártir, es la capacidad que te da el Espíritu Santo a través de un don para que mueras de esta manera. ¿Cómo podían morir los cristianos en los circos romanos cantando y alabando a Dios? Escúchame bien, porque Dios jamás abandona a los suyos. Dios es fiel.
Y dice la palabra que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación Él dará la salida. Alguno quizás tiene una pregunta. Como no me preguntáis, pues yo me imagino vuestras preguntas, pero si tenéis preguntas las podéis hacer, ¿eh? Alguno dirá, bueno, pero yo conozco algún caso de algún creyente que fue torturado, y no pudo soportar más y llegó a suplicar por su vida y tal. Bueno, es posible, ¿eh? No estoy diciendo que en todos los casos y siempre el creyente muere ahí como si no le importase lo que le esté pasando. No es el caso de Esteban. ¿Le dolían las pedradas? Muy posiblemente. Pero cuando hay cuando hay un poder más grande en tu vida, lo demás queda en segundo plano. ¿Le dolían las pedradas? ¿Le sabía mal que le estuviesen tratando así? Probablemente, pero el amor de Dios en su vida era más grande, era más fuerte y más poderoso que lo que le estaba pasando en su carne. Espero que desees llegar a ese nivel de haberte despojado de las cosas de este mundo y haberte llenado del amor de Dios y del carácter de Cristo para que realmente podamos vivir en este mundo de esa manera, como vivió Cristo, como vivió Esteban, como vivió Pablo, como vivieron estos hombres que no anhelaban una patria terrenal sino celestial. No querían tesoros en este mundo, los querían en los cielos. Los predicadores del primer siglo de este tiempo de la iglesia de los apóstoles eran predicadores que su predicación tenía mucha frescura. Era una predicación muy real, muy auténtica. No era todo dogmas, principios así, teoría. No era predicación como antes hablábamos pidiendo dame tus ofrendas, dame esto, haz lo otro. No, era una predicación así como muy fresca. Es la palabra que se me ocurre. Dice en segunda carta a los Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La predicación del verdadero Hijo de Dios tiene que estar basada en esto, en lo que crees. No en teoría, no en cuestiones que tienen que ver ahí con, bueno, esto es la forma, el formalismo. No, la predicación tiene que estar basada en tu propia vida, en tu propia experiencia. Por eso tenemos que crecer en cómo vivimos el Evangelio, para que cuando predicamos el Evangelio, la gente que nos oye reciban un impacto total al escucharte. Porque si tú no vives lo que estás predicando, el mensaje no llega. Si para ti tu vida son los tesoros que el mundo te ofrece, es el dinero, es todo lo que tienes en este mundo, ¿cómo les vas a predicar a la gente de unas riquezas mayores en los cielos si tú no lo estás viviendo? ¿Te acuerdas de lo que decíamos el otro día? No se puede amar a dos señores a la vez, no puedes servir a dos señores a la vez, no se puede. O sirves a uno o sirves a otro, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Allí la palabra era Mamón, el Dios de las riquezas. Déjame que te muestre otro texto en Lucas 12:48. Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mira, si quieres que Dios te bendiga y te dé mucho, Él lo puede hacer, pero tienes que estar dispuesto a dar mucho. Algunos cristianos son muy listos. Yo he escuchado a veces decir, ay, pero si Dios quisiera que me toque la lotería, yo sería generoso con el Señor, yo le daría los diezmos de todo. Esta semana he escuchado eso a alguien que está hablando, un creyente, muy espiritual. Esta semana escuché que en el Euromillón había un bote de 100 millones de euros. Hermano, yo soy generoso, si me toca, yo voy a jugar, voy a echar ahí un boleto. Si me toca,
yo le voy a dar los diezmos al Señor. Y yo escucho y pienso, qué generoso y qué listo. Porque, a ver, vamos a echar números. 100 millones de euros. ¿Cuánto es el diezmo de 100 millones de euros? Bueno, no tenemos que usar la calculadora. Es fácil. 10 millones. De 100 millones el diezmo, la décima parte, son 10 millones. Y dices, ¡qué generosidad! Dar un donativo de 10 millones es mucho. ¿Quién da eso? ¡Wow! Este creyente lo quiero en mi iglesia. Es muy generoso. Y yo te pregunto, ¿realmente es generoso? Porque él ha echado números. Ha dicho, me tocan 100 millones, le doy 10 al Señor. ¿Cuánto se queda él? 90. Ah, qué generoso. Dan 10 pero se quedan 90 millones. Hombre, ese es un buen negocio. Así se pueden hacer tratos con el Señor, ¿o no? Señor, dame 100 millones y te daré los diezmos. Ah, qué interesante. Mira, por eso, y ahora ya vamos a hablar lo que antes te planteé. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿diezmamos o no diezmamos? Sí y no. ¿Puedes diezmar? Sí, pero no tomes el diezmo como la referencia así única. Puedes diezmar, pero no te conformes con eso. El diezmo también es imperfecto, como en muchas partes la ley. ¿Por qué? Porque por este principio, el diezmo beneficia al rico, perjudica al pobre. Mira, si tú ganas, vamos a suponer que tú tienes un buen negocio o tienes un buen empleo y vamos a decir que tú ganas 5.000 euros cada mes. ¿Sí? ¿Te gustaría? A muchos les ha salido el amén así del alma. Bueno, tú dices, voy a dar los diezmos como mi medida de ofrendar. ¿Cuánto es el diezmo de 5.000? 500. Vale, pues tú cada mes cuando cobras tu sueldo de 5.000 das el diezmo 500. Pregunta, ¿cuánto dinero te queda a ti para pasar el mes? 4.500 euros. Bueno, yo pregunto, ¿se puede vivir bien con 4.500 euros al mes? Pues diréis, amén, claro que sí, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a suponer que tú estás en paro, no tienes trabajo, no tenías ningún ingreso, pediste una ayuda. Aquí en este país, en España, los que no tienen ni paro ni ingresos, eso se puede solicitar una ayuda que hay, y la ayuda creo que son 400 euros al mes. Imagínate, ¿no? Vale, pues ese es tu ingreso. Tú ingresas 400 euros al mes. De ese dinero tienes que pagarlo todo. Si pagas un alquiler, si pagas la luz, el agua, el teléfono, la comida, el vestido, todo. Ahora bien, tú dices, el pastor dijo que tenemos que diezmar. Vale, pues voy a dar el diezmo de mis 400 euros. ¿Cuánto es el diezmo de 400 euros? 40 euros. Tú das el diezmo y ¿cuánto dinero te queda para pasar el mes? 360 euros. Ahora yo pregunto, ¿se puede vivir bien con 360 euros al mes? Y más si tienes una familia a tu cargo. Complicado, ¿no? Bueno, ¿ves cómo el diezmo es imperfecto? El rico puede diezmar tranquilamente. Eso es lo que hacían los fariseos. ¿Por qué crees que antes Jesús dijo, diezmáis la menta y el eneldo? Y ya os creéis ahí tan santos, pero no hacéis lo importante. Haced esto sin dejar de hacer aquello. Seguid diezmando, sí, no, claro, diezma. Pero no es suficiente. O sea, por eso ahora en el Nuevo Testamento hay otro planteamiento. ¿Se puede diezmar? Sí, pero no es la norma. Hazlo en el Nuevo Testamento. El sistema, ¿quieres que te lo diga cuál es? Hazlo como quieras. Ese es el sistema. Si tú dices, mira, yo voy a tomar la medida del diezmo como una orientación,
pero además, pues según la necesidad o según cómo Dios me bendice y tal, pues yo voy a apartar esto, voy a tomar aquello. Si de pronto en la iglesia veo que hay una necesidad, pues vamos a hacer una aportación extra. Si sé de un hermano que está necesitado, voy a compartir algo con él. Si yo qué sé, hazlo como quieras, porque ese es el planteamiento en el Nuevo Testamento. Cada uno aparte, ponga aparte para la obra según propuso en su corazón. Si tú ganas 500 y propusiste dar 200, gloria a Dios. Si me preguntas a mí, si de pronto un miembro me dice, mira hermano, yo gano 500 euros al mes y realmente veo que hay una necesidad muy grande en la iglesia y estoy dispuesto a dar 200 euros cada mes, ¿sabes lo que yo le digo? En mi carne, yo le digo, hermano, pero lo has pensado bien, solo te quedarán 300, tienes familia. Tienes que ser responsable, tienes que sostener a tu familia. Eso es lo que mi carne le diría. Pero ¿sabes lo que mi espíritu siente? Mi espíritu siente de pronto que, wow, tengo que aprender de este hermano. Y le diré, hermano, haz como propusiste en tu corazón. Yo no te voy a decir da o no des. Haz como tú sientas. Ahora te puedo decir algo. Dios es fiel. Y Dios no te va a abandonar. Eso se lo puedo decir. Porque creo en el Dios de la Biblia. Porque sé que realmente Dios es fiel. ¿Entiendes? Si tú ganas 10.000 euros y dices, yo he decidido dar 1.000 euros al mes, el diezmo. Bueno, pues me parece perfecto, o sea, darlos. Y estarás en mi preocupación y oraré por ti, porque con 9.000 euros al mes se puede vivir muy bien. Estás manifestando que hay codicia en tu vida, que hay una preocupación desmedida por lo material. Entonces, no es que des más o menos. A mí no me interesa lo que des. O sea, da lo que te parezca. Me preocupa tu vida espiritual delante de Dios. Y tu afán por el dinero me denota a mí, me está mostrando que no estás bien espiritualmente. Entonces oraré por ti, no para que des más, sino para que crezcas espiritualmente. ¿Se entiende? Sí. Déjame que lea otro texto en 2 de Corintios 8:9. 2 de Corintios 8:9. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Esto tiene que ver con tus talentos, con darte a ti mismo para la obra. No solamente el dinero, recuerda que hablamos de las 3 T's. Tiempo, talento y tesoro. Eso es ser mayordomo. La mayordomía tiene que ver con eso, no solo el dinero. A veces solo se enseña el dinero, y el tema del dinero es delicado porque se pueden malinterpretar, pueden pensar que algunos pueden utilizarlo para pedir y sacar provecho, y no te dejes engañar, pero no mires para otro lado. ¿En qué inviertes tiempo, talento y dinero? Denota dónde estás espiritualmente, dónde te encuentras. Leemos 2 textos más así rápidamente y terminamos por esta noche. Uno está en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. El otro día lo leímos pero no hice énfasis en lo que hoy estamos haciendo el énfasis. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser antes maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés demostró que las riquezas humanas no eran importantes para él, le daban igual. Él era uno de los príncipes de Egipto, podía tener lo que quería.
pero escogió la pobreza en lugar de las riquezas de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el premio. O sea, la fe le mostraba que es más importante lo que viene de Dios que el dinero que puedas tener en este mundo. Cuando uno piensa así, va a ofrendar generosamente. No hace falta estar machacándole, tienes que ofrendar, tienes que dar, tienes que no sé qué, no hace falta. Cuando mi confianza no está puesta en lo que yo gano, sino en mi Dios, entonces voy a ser recompensado. Dios me va a bendecir. Estoy demostrando que para mí las riquezas no tienen más poder que el uso que le pueda dar para bendecir a otras personas. Ahora, si yo soy un avaro y solo pienso ahí, bueno, entonces si tengo un problema, Dios tratará conmigo. El otro texto que quería leerte, Mateo 6, 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Dónde estás haciendo tus tesoros? Mira, cuando tú tienes tanta preocupación por el dinero, por los bienes materiales, por lo que tenemos, alguno me dirá, oh hermano, es que usted no está en mi piel, es que yo ni los 400 que decía de ayuda, es que yo estoy ahí. Bueno, pues confía en Dios, eres hijo, pues confía en Dios. ¿Qué dijo Jesús? No os afanéis. Dios sabe de qué cosas tienes necesidad, el qué comerás, el qué vestirás, dónde te cobijarás. Mira las aves del campo, del cielo, mira las flores del campo. Dios las viste, Dios las alimenta. ¿No vales tú más que ellas? Dios pone a prueba a veces nuestra fe. Confía en Él. Y yo no te estoy diciendo que no le puedas decir al Señor, Señor, dame, bendíceme. Es legítimo, dile. Pero confía en Él, es lo que yo te digo. A veces Dios te pide eso, confianza. ¿Te acuerdas de aquel pasaje en el que estaban ahí los apóstoles con Jesús y estaba la caja de las ofrendas? Y de vez en cuando alguien se acercaba y ofrendaba. Y de pronto se acercó un religioso de estos que le gustaba mostrar lo que ofrendaba, los diezmos. Y llega allí, vamos a ponernos el lenguaje actual, llega ahí con un billete de 100 euros. Y hace así, lo saca, que todos lo vean. Y lo pone, wow, y todos, 100 euros. Y después llega una viuda y mira a ver lo que tenía y resulta que lo único que llevaba eran 5 céntimos. Y pone los 5 céntimos ahí, cuando los echó se oyó la madera, no, clan, 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 clan. Ha echado 5 céntimos. Y entonces Jesús les pregunta a los apóstoles, ¿habéis visto estos dos que han ofrendado, no? ¿Quién ofrendó más? Hombre, Jesús, estas la acertamos fijo. El que echó 100, vaya pregunta, ¿quién ofrendó más? Y Jesús les dice, estáis equivocados, ¿no? El que echó 100, echó de lo que le sobraba. La que echó 5 céntimos, echó lo único que tenía. Esta ofrendó más, esta será recompensada. Hermano, Dios no quiere tu dinero. Tus ofrendas son una demostración de tu confianza en Dios. Mira, te lo voy a decir de otra forma. Si ganas 400 no será suficiente para cubrir todas tus necesidades. Pero si ganas 1000 tampoco será suficiente cubrir todas tus necesidades. Pero escúchame, si ganas 10.000 al mes tampoco será suficiente para cubrir tus necesidades. ¿Sabes por qué? Porque por mucho que tengas en este mundo, nunca será suficiente. Y si no me crees, observa a los ricos de este mundo, a esos que tienen billones de dólares o de euros, y los ves afanadísimos por conseguir más. Nunca será suficiente. Entonces, de lo que tienes, no pongas tu corazón en lo que tienes de este mundo. Confía en Dios y sé generoso. ¿Cómo ofrendas? Como tú quieras. Si quieres tener el diezmo como una línea ordenada a seguir, pero ten en cuenta, no es la manera en el Nuevo Testamento. Puede servirte de guía,
pero ten un corazón abierto a dar según la necesidad y según te propongas en tu corazón. Hermanos, los tiempos difíciles, como ahora estamos con crisis y todo, llevan a que de pronto también en las iglesias se nota cómo las ofrendas han descendido un montón. Hay iglesias que no están pudiendo pagar sus obligaciones de alquileres, de todo. En nuestra iglesia se nota cómo las ofrendas descendieron. Pero a veces no es porque los hermanos ganan menos, es porque el creyente se asusta y da menos. Hay que ser previsores, vaya a ser que nos falte, o a lo mejor sí se está ganando menos y entonces uno dice es que no puedo ofrendar porque no tengo para cubrir todos mis gastos. Bueno, pues la palabra de Dios te dice, pues bueno, tú escoge en qué confías, en lo poco que tienes o en lo mucho que tiene Dios. Solo demuéstrale que crees y confías en Él. Dios es fiel. Hermanos, terminamos aquí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Déjame que te cuente una anécdota para despedirnos, mientras ya estáis escribiendo ahí ya saludos de despedida. En una iglesia una vez un hermano pues estaba ahí en el culto y pasaba la bolsa para echar las ofrendas. Y entonces el hermano sacó un dinero del banco y entonces tenía en un bolsillo tenía un billete de 20 euros y en el otro tenía uno de 5 euros. Él se propuso, voy a dar en la ofrenda el de 5 euros, el de 20 lo guardo que tengo que comprar cosas. Y estaba ahí, pues ahí la oración y eso, y cuando pasan con la bolsa de la ofrenda, lo pillaron por sorpresa y rápidamente metió la mano al bolsillo y puso el billete, sin darse cuenta que se equivocó y puso el de 20 y se quedó el de 5. Y ya se acaba el culto y todo, y entonces ya el hermano allí saludando, entonces está mirando en sus bolsillos y se da cuenta y dice, pero ¿cómo que tengo aquí un billete de 5 euros? Y mira, dice, me equivoqué y he dado el billete de 20. No, espera, voy corriendo a hablar con el hermano tesorero. Y entonces se va allí al hermano y le dice, hermano, es que me ha pasado esto, me he equivocado. Y el tesorero le dice, hermano, yo no puedo ahora hacer nada. Imagínate que ahora aquí, no es que dude de ti, hermano, pero tenemos una norma en la iglesia, lo que cae en la caja de las ofrendas, imagínate que ahora cada día viene alguien diciendo me he equivocado, y no es que desconfiemos, pero es que no se puede hacer así. Además, no depende de mí, tendríamos que ahora hablar con el pastor y los hermanos del consejo y no sé qué, y es un problema total, son 20 euros, hermano, ¿no? Y dice el otro, dice, bueno, sí, es verdad, déjalo, es igual, no pasa nada, ya lo entiendo. Mira, es igual, he puesto 20 euros, bueno, pues Dios me bendecirá por los 20 euros que he puesto. Y el tesorero le dice, no, hermano, no te equivoques, Dios te bendecirá por 5 euros, que es lo que tú te propusiste dar. Lo otro fue un accidente. Dios te bendecirá solo por 5 euros, no por los 20. Bueno, hermano, que pases una buena noche, que descanses, que medites en todo lo que Dios nos dice cada día. Guárdalo en tu corazón. Y mañana es martes, así que si Dios quiere, volveremos a estar a las 8 con un nuevo estudio bíblico. A las 7:30 ya estamos en nuestro local. Los martes vamos a la iglesia, al local de calle Candela número 19. Y ahí pues mientras llegan los hermanos nos situamos y eso, pues alabamos un poquito a Dios juntos y después a las 8 pues tenemos el estudio bíblico. Así que si estás cerca y quieres venir a la iglesia, estaremos ahí. Y si no puedes venir porque estés lejos o porque hay causas mayores, pues conéctate a Facebook y retransmitiremos en directo el estudio bíblico. Hasta mañana, si Dios quiere. Un fortísimo abrazo. Te amo con el amor de Cristo.